Bienvenidos al podcast de Centro Eleya, Actividades Psicológicas. En este podcast, la doctora Muriel Volovelsky, docente y terapeuta de enfoque psicoanalítico, nos brinda una introducción a temas de identidad sexual como parte de las jornadas clínicas de Eleya del mes de junio de 2019. El propósito de este podcast sería el darles algunos avances de lo que serán las jornadas clínicas Eleya el próximo junio. Uno de los temas que serán abordados es el de la identidad sexual, la identidad femenina y masculina y algunas propuestas, diálogos psicoanalíticos sobre el tema. A mí me gustaría empezar con un caso que me llamó la atención en esta semana sobre Caster Semenya. Es una ganadora olímpica, una doble campeona olímpica. Ella tuvo premios en 2012, 2016 y triple campeona mundial en 2009, en 2011 y 2017 de los 800 metros. Ella dice, palabras de ella: quiero simplemente correr de manera natural, como lo hago desde que nací. No es justo que me pidan cambiar. No es justo que la gente se pregunte quién soy. Relato este caso, que se encuentra en casi todos los medios informativos deportivos de esta misma semana, porque tiene que ver con el abordaje del tema sobre feminidad y masculinidad en la vida cotidiana, en los ámbitos sociales y culturales y en la práctica psicoanalítica. Pueden existir muchas opiniones. Por ejemplo, los que piensan desde una perspectiva biológica y dirán que tiene alto nivel de testosterona, que es el tema de esta mujer, y que es una desventaja para otras mujeres. También están los que dicen que la política de disminuir sus niveles hormonales tiene que ser la que prive para permitirle competir. Y hay algunos que piensan que esta política es discriminatoria de los derechos humanos y de su condición de mujer. Desde una aproximación psicoanalítica, finalmente, que es la que en un momento dado puede interesarnos, podemos pensar la problemática sobre la identidad, o sea, ¿quién es Casper? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Tiene más testosterona que la mujer y menos que el hombre? Por un lado tiene un aspecto masculino porque tiene fuerza, tiene energía, tiene la vitalidad de un hombre. Sin embargo, biológicamente no tiene útero ni ovarios, tiene testículos internos que son los que producen la testosterona. Desde una perspectiva de género, García en 2013 dice que el cuerpo generizado en relación al género también se llega a producir al comienzo de la vida por medio de tratamientos e intervenciones médicas violentas, cuando una anatomía no se ajusta a la expectativa corporal del sexo binomial, pudiéndose rastrear similitudes de estas invasiones innecesarias en, por ejemplo, mutilaciones de los genitales femeninos en sociedades que a veces se las considera más primitivas. Entonces, digamos que en este caso, que es un caso actual, es un caso cotidiano, contemporáneo, queda cuestionada su identidad como persona, pero fundamentalmente me estoy refiriendo a su identidad sexual. A mí me gustaría retomar en esta oportunidad y como una pequeña muestra de lo que va a suceder en las jornadas, la idea de Freud sobre el desarrollo sexual. Como en 1923 Freud retoma un texto, publica un texto sobre la organización genital infantil, y en 1925, un poco después, publica la diferencia anatómica de los sexos, y más tarde, cuando en los 30 habla sobre el texto de la feminidad, ahí él desarrolla su idea sobre la construcción de la identidad femenina y masculina. Él no usó el concepto de identidad como tal, sin embargo, sin mencionarlo, se refiere al sentimiento de ser, sentirse hombre o mujer,
que hoy en día, entre otras cosas, lo identificamos como identidad. Lo que él utilizó fue el concepto de identificaciones, que tienen que ver con aquellos fenómenos en los que el niño o la niña se identifican inconscientemente con los personajes o fenómenos de su entorno. ¿Cómo se desarrolla en el caso de la niña? Bueno, por un lado, va a tener un sentimiento de castración. Es decir, la niña se siente castrada, se siente sin pene y se reconoce inferior frente al hombre. Freud pensaba que en la niña surge un sentimiento de envidia al pene del varoncito. Ella desea un pene y va a entrar al complejo de Edipo buscando al padre, concretamente buscando el pene del padre, que será para ella el que le dé ese pene a través de un hijo. Es decir, la situación femenina se establece hasta que el deseo del pene se sustituye por el deseo de un hijo. Ese es un, procedimiento que Freud piensa que sucede en la mujer y agrega que la mujer tiene que hacer un trabajo psíquico, dado que, al igual que en el caso del hombre, la madre es su primer objeto de amor, su primer objeto sexual, y tiene que abandonar esos deseos sexuales por la madre para cambiarla por los deseos sexuales por el padre. Digamos que es un trabajo psíquico que tiene que hacer, y tiene también que cambiar el clítoris por la vagina. Es decir, Freud piensa que la sexualidad infantil en la niña es clitoridiana y posteriormente un cambio que hará la mujer es a la vagina. O sea, un trabajo psíquico donde tiene que abandonar los deseos edípicos, los deseos sexuales por los padres, por el padre, e identificarse con la madre como mujer, ¿no? Esa sería la idea de Freud de identificación sexual. La niña tiene que hacer un trabajo psíquico, dado que la madre es su primer objeto de amor y sexual, y tiene que abandonar los deseos sexuales por la madre y cambiarla por el padre. Y también tiene que cambiar de zona rectora, decía Freud, del clítoris a la vagina. O sea, abandonar los deseos edípicos, los deseos sexuales con el padre, para identificarse con la madre como mujer. Análogamente, para Freud, el niño no tiene envidia del pene, siente ansiedad de castración, la angustia de castración frente a los deseos eróticos prohibidos. Entonces él tiene la misma ligazón que tiene la niña con la madre, pero la diferencia es que el niño no tiene que cambiar de objeto sexual, porque de la madre va a pasar a otra mujer que la represente. O sea, para el hombre, la madre tiene que dar espacio a la posibilidad de que aparezca otra mujer. Y también es cierto que el hombre, Freud piensa que no tiene que cambiar de zona rectora porque el pene sigue siendo la misma zona. Es decir, pareciera como que Freud piensa que la niña tiene que hacer un trabajo más arduo que el varoncito. De manera que en el caso del varón lo que tenemos en el complejo de Edipo es la angustia de castración, y sale del Edipo identificándose con el padre para tener a alguien como la madre y ser un hombre. En 1923, cuando Freud publica La organización genital infantil, dice textualmente: la masculinidad experimentaría una reafirmación en el carácter del varón por obra del sepultamiento del complejo de Edipo. Análogamente, la actitud edípica de la niñita puede desembocar en un refuerzo de su identificación madre o en el establecimiento de esa identificación que afirme su carácter femenino. Estas eran las ideas que Freud pensaba que si se altera este proceso, se presentan algunas desviaciones. Por
ejemplo la homosexualidad o los aspectos más varoniles en algunas mujeres, etc., ¿no? En la actualidad, las cosas son muy diferentes. Hoy en día hay circunstancias en torno al tema de la sexualidad muy distintas a las que Freud, hijo de su época, proponía. Es decir, hay muchos autores psicoanalíticos que hablan de mecanismos complejos en la constitución de la identidad sexual, además de las identificaciones inconscientes que desde luego juegan un rol central. Por ejemplo, hay una fantasía de pareja que se tiene dentro de la mente. Esa pareja en la que el hombre y la mujer establecen un vínculo, por ejemplo, de intimidad y de intercambio creativo. Es decir, ese es un modelo de identificación. Otro modelo podría ser el de la pareja en pleito, una pareja donde uno es subordinado de otro, ¿no? Entonces, una pareja de padres que podrían ser capaces de reconocer y amar el hijo. Lo que quiero decir es que uno se identifica con un modelo de pareja, no solamente con roles sexuales. Por ejemplo, un hombre que ha incorporado dentro de su mente una pareja en pleito, un padre, por ejemplo, que prefiere estar con el hijo que con la madre, o unos padres que duermen con los hijos en la misma cama o en la misma habitación, propician una identificación con una pareja, podríamos decir, pública, abierta. No una pareja que tiene intimidad. Una pareja sin intimidad puede ser el modelo de relaciones posteriores y dificultar la propia intimidad o la vida en pareja. Desde la perspectiva psicoanalítica tenemos a muchos autores que hablan sobre el tema de la sexualidad, la masculinidad, la feminidad. Hay una autora, Birksted Brin, ella va a desarrollar una tesis de que la masculinidad y la feminidad se pueden entender como conceptos tanto biológicos como psicoanalíticos. Es decir, cada una de estas perspectivas va a tapar a la otra, pero al mismo tiempo las dos deben ser descripciones de aspectos del mismo sujeto humano. Por ejemplo, la visión evolutiva de la identidad sexual humana va a dejar de lado el grado en que el desarrollo psíquico se basa en la realidad interna, no en la externa. Y por otra parte, la visión estructural va a descuidar el hecho de que habitamos cuerpos y que nuestro sentido del yo debe ser predicado sobre ellos. Freud decía, el yo ante todo es un yo corporal. Un ejemplo de ello se me ocurre que podría ser visitar una galería de arte en la que nos vamos a dar cuenta que las percepciones del cuerpo humano son variables, no solamente desde la perspectiva subjetiva, sino que cambian con el tiempo. Otra cuestión, por poner algunas cuestiones sobre la mesa, por ejemplo, ¿por qué más adolescentes sufren trastornos de alimentación que los varones en la adolescencia? ¿O por qué hay más hombres con perversiones sexuales? Otra cosa sobre la que podemos pensar es en qué medida los patrones de la patología cambian con el tiempo. Hay otra autora, Egle Laufer, que ha trabajado mucho sobre el tema de la adolescencia con su marido, pero ella específicamente desarrolla algunas ideas sobre la sexualidad en la adolescencia, que es, todos sabemos, un periodo en el que aumentan las ansiedades sexuales a medida que vamos avanzando al desarrollo de una identidad sexual adulta. Entonces, ella va a retomar los puntos de vista de Freud sobre cómo el niño llega a tener la sensación de ser un niño o una niña y descansan sobre la cuestión de la identidad de género y cómo se adquiere. Laufer va a interesarse y va a mostrar cómo repetidamente los psicoanalistas y otros autores también han planteado la cuestión de la identidad de género, que se basa principalmente en la experiencia interna del cuerpo y sus vicisitudes físicas. Por ejemplo, en las identificaciones hechas con los padres o en las reacciones de los padres y la sociedad ante el propio cuerpo. Laufer va a describir algunos de los estudios empíricos en Estados Unidos sobre niños y la identidad
Y el trabajo realizado, ella se interesó en transexuales que, por ejemplo, les pasa que saben y sienten que pertenecen al género opuesto del sexo biológico, ¿no? Muchos psicoanalistas, incluida Laufer, disienten de la visión actual de que el género y la conciencia del cuerpo están en gran medida mediados por la cultura. Ellos no están de acuerdo con esta idea. Ellos piensan que la crisis de un individuo sobre identidad sexual, sobre todo en la época de la adolescencia, tiene que ver como parte de una patología. La doctora Laufer estudió mucho la patología límite y todas las dificultades en las identificaciones sexuales en este periodo de la vida. Voy a ir terminando con un fenómeno sociocultural muy interesante que me llamó la atención de un tiempo a la fecha. Este fenómeno se desarrolla en una zona de Oaxaca. Me refiero a la cultura muxe. En el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, se dice que existen 3 géneros: hombres, mujeres y muxes. Este último es un término zapoteco usado para identificar a los hombres que presentan características y roles femeninos. Ahora bien, ser muxe no se circunscribe a la orientación sexual, sino que tiene que ver con una función social que la comunidad les ha asignado a lo largo de la historia. En esta comunidad a la que me estoy refiriendo, un hijo muxe ayuda en la casa, cuida a los hermanos chiquitos, cuida a los padres cuando envejecen. Por esta razón, no es socialmente aceptado que tengan relaciones a largo plazo o se casen, porque ellos se quedan a cuidar a los niños y sobre todo a los ancianos. Una diferencia importante con la visión cultural sobre el sexo de Occidente es que para los zapotecas solo las relaciones sexuales entre un macho, le dicen ellos, macho muxe, y un heterosexual tienen significado. Solo las relaciones entre un muxe y un heterosexual. Las relaciones entre muxe o entre un hombre muxe y un hombre gay no tienen sentido, de hecho son inconcebibles. Ningún muxe dormiría con un hombre que se considera gay. La sociedad zapoteca en su conjunto no concibe a un hombre que tiene relaciones con un muxe como un homosexual. Su estatus de heterosexual no queda cuestionado. O sea, es verdaderamente interesante cómo tradicionalmente ser muxe no depende de la orientación sexual, sino que es un género cultural, una función social y cumple con una identidad, pero no una característica del deseo sexual de alguien. Es decir, lo que estoy tratando de mostrar de manera global, que se mostrará de manera más específica durante las jornadas, es que hay muchos elementos que inciden en la construcción de la identidad sexual. Por ejemplo, el entorno social, como decía, el entorno cultural, el mundo interno y sus identificaciones, la pareja de los padres como modelo, etc. En las jornadas clínicas dedicadas al tema de la identidad y las identificaciones, veremos los diferentes desarrollos sexuales, la diversidad de identificaciones que derivan de infinitas fantasías inconscientes, el deseo omnipotente de tener ambos sexos, por ejemplo en el caso de la bisexualidad, borrar las diferencias sexuales en la homosexualidad para ser idéntico, entre comillas, al otro, el sentimiento de estar en un cuerpo equivocado, un cuerpo biológico no identificado con un sentimiento sexual diferente en el caso de la transexualidad, en fin, podremos considerar el lugar de la práctica psicoanalítica y la forma en la que contribuye en la comprensión de las identidades y sus orígenes. No dejen de acercarse a las jornadas 2019. Estoy segura que será una experiencia sumamente interesante. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales. Centro Eleya, actividades psicológicas.